Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos emisión tras emisión con el apoyo de la red internacional Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión, bueno, pues nos vestimos realmente de alfombra roja y caravana, recibiendo a Miguel Ángel Sanz. Él es un consultor, vive en España, entre Madrid y Bilbao, según tengo entendido. Ahorita se los voy a presentar para que lo conozcan un poco mejor y él también nos cuente, bueno, qué hace. Yo les puedo decir que, bueno, él es una persona muy conocedora del mundo de las empresas, de las grandes tendencias globales, ha vivido en muchos lugares del mundo muy interesantes y que pueden ser una buena retroalimentación para las políticas públicas de lugares tan poco propicios para la inversión y las empresas, como son en general los países latinoamericanos. Por eso creímos que sería muy interesante contar con su visión de consultor, de gente muy preocupada por estas grandes tendencias globales, pues para darnos un poco de orientación sobre este proceso tan difícil y a veces tan poco comprendido de la innovación, la libertad económica, las empresas y la relación con el Estado. En tal sentido, bueno, yo les presento a Miguel Ángel Sanz y me gustaría mucho, Miguel Ángel, que le pudieras comentar al público, bueno, qué haces, en dónde has estado, para que te conozcan un poco más y tengan un contexto de lo que vamos a platicar. Muy bien, pues un cordial saludo, amigos de México Libertario. Muchas gracias a ti, Víctor Hugo, por esta oportunidad. Yo soy doctor ingeniero industrial, he trabajado en el sector público, he trabajado en el sector privado, he sido directivo de pequeñas empresas y de grandes empresas, incluso en una multinacional americana con responsabilidad y con equipos a mi cargo en 15 países. He vivido en Suiza, en Singapur, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, por supuesto en España, y actualmente tengo mi propia empresa y me dedico a ayudar a la transformación de negocio basado en fortalezas en las empresas. Muchas gracias, Miguel. Doctor, yo quisiera, bueno, pues que entremos a estos temas, porque son realmente temas arduos y difíciles. En tal sentido, yo quisiera preguntarte en primer término, bueno, ¿qué se entiende por innovación? ¿En qué lugar está en la situación actual del mundo esta palabra innovación? Bueno, pues es algo tan sencillo. Yo, preparando esta entrevista, me he ido al diccionario y hay que distinguir entre inventar e innovar, porque no todo invento es una innovación. Inventar es descubrir algo nuevo o no conocido, pero innovar, dice el diccionario, es crear o modificar un producto e introducirlo en un mercado. Ese es el matiz. Tú puedes descubrir algo nuevo o no conocido, pero que no le sirve a nadie o nadie lo quiere, nadie está dispuesto a pagar por ello. Eso no es una innovación. La innovación tiene que llegar al mercado, a los consumidores, al cliente, a alguien que esté dispuesto a pagar por él.
Un dato, por ejemplo, muy significativo es que el 95% de las patentes que hay en el mundo, que eso sería otro tema, hablar de las patentes, el 95% no se usan. Hay muchas cosas patentadas que no están en uso en productos o servicios para clientes. Hasta hace 100 años, la innovación podía pensarse que estaba protagonizada por algunos individuos geniales, personales, singulares, como Edison o Graham Bell o Franklin o Tesla, pero desde hace 70, 80 años eso se ha acabado. Realmente no hay grandes disrupciones, hay evoluciones, algunas muy rápidas, que las llamamos disrupciones, pero realmente no hay un salto grande de una cosa tremenda que descubrió una persona, esa gran velocidad. Y entonces las máquinas de innovar hoy son las empresas, más que los individuos. Son las empresas y los ecosistemas de empresas, que puedes innovar en producto, como por ejemplo Apple o Tesla, innovar en servicios, la economía de servicios cada vez es más importante. Google, simplemente podemos pensar que lo hemos visto todo, la forma de anunciarse y dónde se anuncia y los anuncios referentes en función de las búsquedas que hemos hecho, o Telegram o muchos otros servicios. Innovación en modelos de negocio, como puede ser IKEA, que nos ofrece muebles, pero el modelo de negocio de cómo se produce, cómo se distribuye, cómo te lo montas tú, lo abarata muchísimo. O Amazon. Pero también hay otra cosa importante en el mundo empresarial, que es la innovación en gestión. Eso es más difícil de ver, salvo que estés en una empresa, de cómo hace el equipo directivo para que todos los recursos humanos, equipos activos de la empresa confluyan a servir a los clientes mayor calidad y mejor precio. Eso es gestión. Y simplemente traigo un ejemplo de una empresa fundada en 2014, tiene 8 años, mucho antes que el COVID, tiene 1.500 empleados por todo el mundo y no tiene oficinas. Por ejemplo, es un modelo de gestión distinto. 1.500 empleados, todos trabajando en remoto. Por último, quiero contar una cosa de qué pasaba, por ejemplo, en Egipto, imaginémonos hace 3.000 años, si el faraón te decía, Víctor Hugo, a trabajar a las pirámides. ¿Tú qué decías? Sí, señor, a trabajar a las pirámides. Hay de ti como dijeras que no. No había lugar a la innovación. Te tenías que pasar 30 años trabajando para construir pirámides. En la Edad Media, por ejemplo, yo me lo imagino de esta manera. Imaginemos un rey o un noble, un señor feudal, que le viene un campesino y le dice, señor, he tenido una idea muy buena para innovar. Y entonces, ¿el noble qué le diría? Vive muy bien, el noble vive muy bien, tiene dinero, es rico, le dice al campesino, cállate y vete a trabajar al campo. A lo mejor, si es un noble un poco inteligente, le puede decir al campesino, oye, cuéntame la idea. Y una vez que se la cuenta, dice, muy interesante, ya la hago yo, vete a trabajar al campo. Entonces, la única excepción que conozco a eso en esa época es la de Colón. Cristóbal Colón debía de ser muy listo para negociar con los reyes católicos la innovación de descubrir América y decir, si esto sale bien, una parte para vosotros y el reino de España y otra parte para mí. Pero no pasaba. Entonces, ¿cuándo empieza a pasar eso? Cuando empieza a haber mercados y sobre todo mercados financieros. Con esto termino este mundo de la innovación, pero los mercados financieros son muy importantes también para entender la innovación. Y lo voy a explicar muy rápido en 20 segundos. ¿Qué es un inversor? ¿Tiene dinero? No tiene ideas. ¿Qué es un emprendedor? Tiene ideas y no tiene dinero. ¿Qué hacen los mercados financieros? Que el dinero de los inversores vaya a las mejores ideas, que van a proporcionar productos y servicios eficientes, de calidad y baratos en el mercado. Con todo esto es como yo veo la innovación. Bien, Miguel. Ahora bien, esto que este proceso que tú tan rápidamente y de manera tan eficaz nos acabas de demostrar, bueno, supone una gran libertad dentro de las empresas, pero también en el ecosistema en el que se implantan y desarrollan estas empresas. ¿Es así? ¿Es la libertad consustancial a la innovación, doctor? Lo primero que hay que pensar es que
todos somos innovadores y emprendedores, hasta un funcionario público. No sé cómo es el sistema en México, pero será muy parecido. Aquí hasta un funcionario público está pensando, mirando sus puntos, los que lleva acumulados, la antigüedad, porque quiere optar a un puesto mejor, a una plaza en otra ciudad, tiene que hacer méritos, un curso. Eso es emprendizaje, innovación, hasta en un funcionario público. Y un empleado de una empresa también. Hago este máster, estudio inglés, cambio de empresa o no, ya no digamos pues si uno es un cuentapropista o un emprendedor. La innovación es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque como enseña la economía austriaca, y bueno, todos lo sabemos por experiencia personal, todos nosotros tenemos fines, cosas, logros que queremos conseguir, fines de todo tipo, profesionales, personales, materiales, espirituales, de todo tipo, y los medios para lograrlos son escasos, y por eso la función emprendedora está dentro de cada uno de nosotros. Realmente lo que hay es obstáculos a la innovación. Luego, más adelante, imagino que habrá oportunidad de hablar de ellos, de los que te pueden poner el Estado, de muchas cosas. Pero si hay libertad de acción y propiedad y responsabilidad privadas, para que el fruto de esa libertad de acción, si es malo, asumas las consecuencias, eso es la responsabilidad, y si es bueno, vaya a tu propiedad privada y sigas proporcionando innovación. Si hay libertad de acción y propiedad privada, hay innovación. Ahora bien, tú acabas de señalar escuela austriaca y imposible no referirse también a este otro binomio que es el proceso de destrucción creadora de Schumpeter. Hay incompatibilidad entre esta visión de destrucción creadora que a veces es muy difícil de entender para la población y para los enemigos del mercado, con esta visión de dinamismo del mercado de la escuela austriaca. Luego saldrá más adelante. La destrucción creativa, que es el concepto de Schumpeter, que en fin, otros lo han usado, pero él lo populariza, por decirlo así, hace más de 70 años. El proceso de destrucción creativa es, digamos, hay gente que no lo entiende o no le gusta cuando el destruido es tu empresa o tu trabajo o lo que tú sabes. Pero como consumidores, todos queremos destrucción creativa. Nadie quiere seguir viviendo sin celular y solamente con un teléfono fijo en su casa, o nadie quiere vivir sin automóvil y seguir yendo con caballos. Todos queremos las novedades que hay. ¿Qué es la destrucción creativa? Tengo aquí la propia definición de Schumpeter, dice, es un proceso de mutación industrial que revoluciona la estructura económica desde adentro, destruyendo incesantemente a la antigua, creando incesantemente una nueva. ¿Qué es lo que pasa? Llegan nuevas tecnologías, desaparecen las antiguas. Pero eso permite, por ejemplo, que cualquiera de nosotros hoy en día tenemos un teléfono móvil muchísimo mejor que el que tenía hace 20 años la persona más rica de la Tierra. Y hoy lo tenemos miles de millones de personas. Ejemplos de destrucción creativa hay muchísimos. Yo tenía aquí algunos. Simplemente, pues dices, los discos de música, de vinilo, los grandes, ¿dónde están los fabricantes que los hacían? Ya no hay ninguno. CDs, compact disc todavía quedan, pero vamos camino de Spotify, Amazon Music, Apple iTunes, etcétera. Vamos a la música en streaming y cada vez con más alta definición. Van cambiando los modelos de negocios. Kodak, cuando yo era joven, era una compañía potentísima haciendo cámaras de fotos tradicionales, rollos de fotografía, revelado, etcétera. Hoy Kodak está desaparecida. Nokia hace 20 años era una compañía tremenda en teléfonos móviles, pero cuando llegaron los smartphones, desapareció. Esto es la destrucción creativa, que es difícil de aceptar en el sentido de que hay trabajadores y empresarios y emprendedores que pierden temporalmente,
porque el que se dedicaba a los discos de vinilo pierde temporalmente, o el que se dedicaba a los teléfonos antiguos o a las cámaras antiguas frente a las cámaras digitales pierde temporalmente. Pero como todo lo que va pasando aumenta la productividad, el aumento de productividad hace que las personas que no pierden, que en cada momento son el 98% de la población, vayan creciendo en capacidad adquisitiva. Y gracias a la creatividad nueva y a la innovación. Y esa capacidad adquisitiva de empresas y personas permite que hay más poder de compra disponible para comprar nuevos productos y servicios que no existían antes. Y ese 2% que puede sufrir la destrucción creativa cada mes, cada año, se va reincorporando de nuevo a la economía, a esos nuevos puestos de trabajo o a otros. Este es el ciclo. Lo que pasa es que Schumpeter concebía este ciclo, el de la destrucción creativa, como una disrupción en un estado de equilibrio. También tenemos que pensar que él estaba pensando en los años 40 o 50 del siglo pasado. Pero es decir, hay un estado de equilibrio y de repente viene una crisis económica o viene una disrupción o una nueva tecnología grande que crea una disrupción. Lo que ve la economía austriaca, con Israel Kirzner a la cabeza, es que realmente la economía nunca está en equilibrio. Porque, como he dicho antes, todos y cada uno somos emprendedores. Todas las empresas están emprendiendo, innovando continuamente, teniendo en nuestra cabeza hacia dónde podemos ir, cómo podemos mejorar nuestro producto, nuestro servicio, nuevos mercados, etc. La economía nunca está en equilibrio, por eso realmente no es disruptivo, como explicaba Schumpeter, sino realmente evolutivo. Es un proceso continuo. Gracias, doctor. Ahora bien, señalabas en tu anterior respuesta el tema de cómo el Estado dificulta la innovación, y yo creo que te estás refiriendo, bueno, a estas prácticas tan comunes en los gobiernos, en los estados iberoamericanos, de esto que le llaman las subvenciones o subsidios y estas regulaciones excesivas. Efectivamente, el Estado puede llegar a ser un asfixiante de todo este proceso que nos estás describiendo? Bueno, realmente hay una de mis formas de definir el Estado es la siguiente. El Estado es aquella ficción por la que todos pensamos que podemos vivir a costa de los demás. Es un poco una exageración, pero realmente el Estado, cuando nos da algo, no es porque lo ha producido él ni ha creado esa riqueza, sino se la ha quitado a alguien productivo. Realmente, pues aquí en España, cuando hay la sanidad pública, claro, la gente dice que es gratis. Pues nada es gratis, cuesta unos 1.600, 1.700 euros por habitante y año, que lo pagan los que pagan impuestos, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado, esto lo explica muy bien y es un libro que recomiendo a todos los que vean este vídeo. Es un libro buenísimo, sencillo, que es Economía en una lección de Henry Hazlitt. A mí me cambió la forma de ver todas las actuaciones del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque cuando el Estado interviene en la economía, siempre descoordina a los agentes económicos, con lo cual destruye riqueza de modo global. El Estado, si quita dinero de la economía productiva y da una subvención, una ayuda, allá donde la da, claro que hay más riqueza, evidentemente. Si yo fuera capaz de quitar a todos los mexicanos, yo qué sé, 1.000 pesos y los dedico a hacer algún negocio, claro que creo empleo con esos miles de millones de pesos que quitaba a los mexicanos. En esta zona creo empleo, pero en la economía general lo destruyo. Hay un caso concreto en España que pasó cuando empezó a crecer la energía eólica, la producción de electricidad con energía eólica y la producción de energía solar fotovoltaica, 2005, 2006, 2007, el Estado español dio muchísimas subvenciones a esas energías.
Y hubo un estudio que hizo un grupo de economistas en una universidad española, por la cual vio que por cada puesto de trabajo que se había creado en esos años en las energías renovables, se habían destruido o dejado de crear en la economía, en el resto de la economía, aproximadamente 2,2 puestos de trabajo. Eso es lo que hacen las subvenciones. Crean algo en un sitio, pero destruyen más de lo que crean. Esto nos permite distinguir una cosa que a mí me gusta mucho de qué es un buen economista o un mal economista. Un mal economista o un economista vendido al poder es el que te dice: se han creado tantos empleos en la economía, en las energías renovables. Te dice lo que sucede donde los políticos están actuando y en ese momento, nada más. Sin embargo, un buen economista te dice no solo lo que sucede en esa zona de la economía donde los políticos están actuando con subvenciones, favoritismos o lo que sea, sino te dice lo que sucede en el resto de la economía y lo que previsiblemente puede suceder en el futuro. Como pasó también en España, que las subvenciones eran insostenibles y cuando hubo que quitarlas, porque eran más de 10.000 millones de euros al año, pues quebraron varias empresas porque se quedaron sin la ayuda estatal. Pero esa es diferencia entre un mal economista y un buen economista. Otro de los ejemplos que lamentablemente tenemos en España, conozco menos las realidades, aunque está en México, en Perú, en Guatemala, en Chile, las realidades de Hispanoamérica, pero en España somos el segundo país con mayor desempleo de toda la OCDE, después de Grecia. Y eso, en mi opinión, se debe sobre todo a una única cosa, que es la legislación laboral. Tenemos una de las legislaciones laborales más reguladas del mundo, una altísima indemnización por despido. ¿Esto qué hace? Que los jóvenes no entran, porque la empresa no puede despedir a lo mejor a alguna persona que no está siendo muy eficaz, que tampoco tiene por qué serlo, porque a lo mejor tú tienes más de 50 años, el despido para la empresa es caro y ya sabes que no te van a despedir aunque no seas todo lo eficiente que seas. Y al final eso disminuye la eficiencia de la empresa, disminuye la capacidad de la empresa de pagar salarios, etcétera. Está también el salario mínimo, que los jóvenes poco cualificados tampoco entran en la economía y los no capacitados tampoco. Entonces, claro, tú eres un emprendedor o un empresario pequeño que dices, prefiero trabajar 10 o 12 horas al día a contratar, porque contratar me cuesta muy caro y además me cuesta muy caro prescindir de esa persona si dentro de 1, 2, 3, 5 años las circunstancias cambian. ¿Por qué hay leyes de salario mínimo? Lo hacen los políticos. Hay que pensar en la mentalidad del político. ¿Cuál es la mentalidad del político? Su propio interés. No olvidemos, los políticos no son ángeles o santos conduciendo el Estado. Los políticos, ¿qué quieren? Votos. En el mercado, quien tiene el poder es el comprador. Nosotros, cuando vamos a una tienda, decidimos si compro, no compro, qué compro, etc. En el mercado laboral, quien tiene el poder es el empresario, porque es el que contrata el trabajo. Y un político piensa, ¿cuántos empresarios tengo en mi país? ¿Cuántos trabajadores tengo en mi país? ¿Dónde hay más votos? En los trabajadores, que son muchos millones. Los empresarios son pocos. ¿A quién voy a favorecer? O intentar favorecer, porque a la larga, como ya he dicho, toda la economía va peor, pero la percepción inicial es que subo el salario mínimo y beneficio a muchos trabajadores. Y aunque los empresarios que salen perjudicados no me voten, me van a votar estos mucho más. No he oído todavía a ningún político asegurar el salario mínimo del comerciante de nuestro barrio. No he oído a ningún político decir que va a asegurar el salario mínimo al frutero, al carnicero o a la panadera de la esquina. ¿Por qué? Porque ahí ocurre lo contrario. Los beneficiados, que es el comerciante del barrio,
que diría, no, a partir de ahora vamos a pagar el pan al doble para asegurar el salario mínimo y la subida de salario mínimo a esa gente. No lo hace ningún político. ¿Por qué? Porque los panaderos, los comerciantes del barrio son muy pocos y los ciudadanos que compran, que son los que tienen el poder, son muchísimos más votantes. Por eso, estos cuando compras no les restrinjo el poder porque son muchos votos, pero a los empresarios que son pocos sí les restrinjo su poder. Esta es una explicación que no he oído nunca, pero es el por qué el político busca el salario mínimo cuando estás contratado por una empresa, pero no para ayudar al pequeño comerciante. Gracias, doctor. Muy revelador todo esto que nos estás contando. Ahora bien, tú has, tengo entendido, trabajado en el tema de la educación y cómo el Estado dificulta la innovación en este campo específico. ¿Nos puedes contar rápidamente este tema, tu experiencia en la materia? Yo he pensado, yo he trabajado, mi inicio profesional es profesor universitario en una escuela superior de ingeniería, he trabajado en la enseñanza pública, he trabajado en universidades privadas, en escuela de negocios privadas, tengo mis hijas que van también ahora al colegio. La educación primaria y secundaria es un modelo obsoleto, muy útil hace más de 100 años. Pero el sistema no ha cambiado mucho en más de 100 años. Y yo me pregunto, habiendo cambiado tantas cosas, tanto, cómo viajamos, cómo volamos, cómo leemos, los ordenadores, los teléfonos, los no sé qué, ¿por qué la educación en los colegios no ha cambiado tanto? Y el motivo fundamental es porque está regulada por el Estado. La mayoría de la educación es pública y acá en España la que no lo es está totalmente regulada por el Estado, tanto en los colegios privados como las universidades privadas. Recuerdo cuando yo era profesor en la Universidad de Oviedo, hubo que hacer nuevos planes de estudio. Yo era profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial y Eléctrica, que es más cercana al mercado, pero la propia Universidad de Oviedo tenía una facultad de ingeniería de minas, que estaba dejando de ser importante, porque las minas en España ya eran muy caras, se estaban cerrando, no éramos competitivos pues, con las minas de Australia, Brasil o Polonia. Y los profesores de la Escuela de Minas, por la integración en la Unión Europea, todos teníamos que rehacer los planes de estudio y ellos tuvieron la oportunidad de cambiar un poco de modo significativo la Escuela de Ingeniería de Minas para adaptarle al mercado. ¿Qué hicieron? Más de lo mismo, porque yo no quiero perder mi cuota de poder. ¿Cuál es mi cuota de poder? Yo recuerdo el nombre de una asignatura, Laboreo y Prospección de Minas. Bueno, pues si tengo 5 horas a la semana en el curso cuarto y quinto, estoy dispuesto a ceder una y a quedarme en 4, pero no estoy dispuesto a que desaparezca la asignatura y a poner una asignatura de energías renovables o lo que sea. Y eso es lo que pasa con el Estado y la educación regulada por el Estado. Otro ejemplo, en España no tenemos ninguna universidad, según uno de los mejores rankings, que es el QS, no tenemos ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo. Sin embargo, tenemos 3 escuelas de negocio entre las 30 mejores del mundo. Hay que tener en cuenta que están compitiendo con las escuelas de negocios, con Harvard, con Stanford, con Cambridge, con las mejores del mundo. Y sistemáticamente llevan 20 años entre las 30 mejores. ¿Y por qué es eso? Porque el papel que dan esas escuelas de negocio, de máster de administración y dirección de empresas, no está avalado por ningún Estado. No es un título oficial registrado por el Estado. Es un título totalmente privado, pero el sector privado sabe que ese título es muy valioso. Quienes han pasado por esas escuelas de negocios han aprendido, tienen contactos, etcétera, y el mercado lo valora. Y como no está sometido al Estado, esas escuelas de negocio innovan mucho y siguen estando entre las mejores. Otro ejemplo que me he quedado muy sorprendido, lo conocía de hace unos años, es
una universidad que no es universidad, porque como universidad estaría regulada por el Estado francés, es un multimillonario francés que se hizo rico con unas empresas que fundó de Internet y de software. Montó una universidad, les animo a buscarlo en Internet, que se llama la 42, en París. Y es una universidad que no da ningún título. Vamos, da el título de que has pasado por ella, pero no es un título aprobado por el Estado francés. De hecho, el Estado francés tuvo celos y envidia. Es un modelo distinto y además este multimillonario paga a todo el que entra, son exámenes fuertes para entrar, es método de proyectos, no de asignaturas, puedes hacer los estudios y los trabajos en 3 años o en 5, en función del ritmo que vayas. Pero lo más importante que quiero decir es que no está regulado por ningún Estado. El título que da solo lo valora la empresa privada y hay 50.000 personas que quieren empezar cada año ahí. Y se ha extendido ya por más de 25 países en los 5 continentes. ¿Cómo está ahora la enseñanza primaria? Les animo a mirarlo en África o en India. En India es un país que ha crecido mucho en el software, hay un grandísimo conocimiento software, Internet, etc. La educación se está haciendo mitad presencial, mitad por Internet, mitad con aplicaciones, con inteligencia artificial. En India están más avanzados en ese tipo de cosas que nosotros. Yo hoy voy a hacer una frase lapidaria: antes de morirme, veré el fin de la enseñanza regulada por la administración del Estado. Porque es obsoleta, porque no avanza, porque no se adapta al mercado y la gente huirá de ella frente a las alternativas del mercado libre. Así está pasando, efectivamente, doctor. Ahora bien, ya nos ayudaste a entender mucho de este proceso de innovación, cómo interviene para mal generalmente el Estado, y quisiera en tal sentido entrar a este otro tema de nuestra conversación, que es el de desarrollo. ¿De qué depende el desarrollo de un país? De los recursos que tiene, selvas, petróleo, o bien del marco institucional, como han insistido algunos estudiosos, de la cultura que explica, por ejemplo, según algunos, bueno, pues por qué todos los países latinoamericanos son pobres. ¿De qué depende el desarrollo, doctor? Ayúdanos con esto. Pues mira, el desarrollo depende de 3 factores: instituciones, instituciones, instituciones. Para que quede claro. Yo he vivido en varios países. A ver, es cierto que la calidad de las instituciones va ligada a la cultura que hay en el país, la forma de ver, la política, la forma de hacer. Por ejemplo, Suiza es un país con una altísima calidad de las instituciones. Ahora a continuación hablaré de qué puede ser, qué podemos entender por la calidad de las instituciones, aunque más o menos lo entendemos todos. Suiza tiene una altísima calidad de las instituciones, pero también va asociada a la cultura de sus habitantes. Si trajéramos todas las instituciones de Suiza a España, seguramente no funcionaría porque no tenemos la cultura de los suizos. ¿Qué es la cultura de los suizos? Pues, por ejemplo, hace 5 años, 4 años, cuando me volví de Suiza a España, los suizos votaron, porque hay iniciativas legislativas populares, votaron si querían una renta mínima para todos los suizos, pagada por el Estado, a base de quitar impuestos, lógicamente, de 2.400 euros mensuales. Los suizos tenían la oportunidad de votar si querían una renta mínima de 2.400 euros mensuales para todos. Y 78% de los suizos en referéndum votaron en contra. Eso es la cultura de ese pueblo. Porque eso en España no hubiera pasado, me imagino que en México tampoco. Entonces, va unida las instituciones a la calidad. Pero las instituciones es lo más importante. Voy a contar otra cosa. Hay un índice que elabora el Banco Mundial, que es el índice de gobernanza global, Worldwide Governance Indicator. Lo hace para 200 países, WGI.
lo tiene para los últimos 25 años y mira datos objetivos, porque la calidad de las instituciones hay un componente subjetivo, pero los economistas no pueden estudiar eso, ¿no? Entonces, pero sí que tú tienes datos de estabilidad política, del imperio de la ley, de la calidad regulatoria, de la ausencia de violencia y terrorismo, de la rendición de cuentas de las instituciones y de los políticos, etc. Y con eso elaboran un índice. Pues bien, si se pone ese índice de calidad de las instituciones frente a la renta per cápita de un país, no hay ningún país en el mundo con más de $10.000 de renta per cápita que no tenga una altísima calidad de las instituciones. Si la calidad de las instituciones es todo, es la política, es los jueces, es el imperio de la ley, es cuánto puedo tardar en poner una empresa, cuánto puedo tardar en llevar a alguien a juicio si no me ha pagado y cuánto se soluciona, las transacciones económicas, todo eso es la calidad de las instituciones. Si no es alta, el país no puede crecer. Entonces, por último, tú lo mencionabas, lo tengo aquí, ¿por qué fallan las naciones? Está también en español, de Acemoglu y Robinson, y aquí explican precisamente eso. Estos dos economistas estudiaron todas las diversas naciones y una de las conclusiones principales a las que llegan es la de la importancia de la calidad de las instituciones. Gracias, doctor. Sí. Quería decir una cosa que me he olvidado, la tenía al principio, pero claro, es lo que dice Milei, Javier Milei de Argentina, hablando también de que eso no lo he comentado, los recursos naturales. Yo creo que eso ya está pasado, porque todos conocemos mucho más la importancia de los servicios o de la industria, digamos, de alta tecnología. Pero Milei proponía, dividimos el país en dos. Y a todos los funcionarios políticos, la gente que vive del Estado, le dejamos la parte de la Argentina más rica en recursos naturales. Y nosotros nos vamos al norte, la parte más seca, desierto, Jujuy, etcétera, y a ver qué pasa en 10 años en cada una de las partes. Exactamente, doctor. Y bueno, y eso ya pasó. En general, bueno, es Alemania del Este y Alemania del Oeste. Bueno, es un reflejo precisamente de esto, doctor. Ahora bien, yo quisiera, ya que vamos finalizando nuestra conversación, que me pudieras ayudar a entender esta discusión que actualmente hay en la hechura de políticas públicas. Y es que el Estado trata de expropiarle al mercado la función empresarial. Y bueno, hay una gran discusión en este momento que supone que el mito, que supone este mito de que el Estado puede ser empresario y conducir las energías de una sociedad hacia mejores niveles de innovación, desarrollo, creación, etcétera. ¿Cuál es tu visión en este punto sobre si el Estado puede sustituir al mercado como empresario? Bueno, una de las cosas que suelo decir yo es sustituir. Imaginemos un Estado donde todos los trabajadores son funcionarios. De entrada habría que quitarles todo el sueldo a todos para poderles pagar el sueldo. Pero es la concepción que hay dentro del Estado. El Estado responde a una organización burocrática. Hay un libro de Ludwig von Mises que es Organizaciones burocráticas frente a organizaciones que buscan el beneficio y las consecuencias que eso tiene frente a la innovación. Las organizaciones que buscan el beneficio tienden mucho más a innovar porque las organizaciones burocráticas se definen como aquellas que funcionan cumpliendo reglas. Eso es el Estado, eso es un departamento funcionarial. A ti te juzgan no por el valor o la riqueza que creas, porque no estás en un sitio que cree riqueza, sino si cumples las reglas. Y es muy difícil saltarse las reglas, porque a ti no te valoran por saltártelas, sino por no saltártelas. Entonces es mucho más difícil innovar. Yo recomiendo, porque claro, ha salido esto relativamente pues hace un año, poco más de un año, con Mazzucato, el informe de Mazzucato sobre el libro suyo sobre el Estado emprendedor. Es un mito, es realidad.
Entonces, hay un par de estudios, uno más breve, de Alberto Mingardi, que es el director del Instituto Bruno Leoni en Italia, un instituto liberal, y hay otro que ha hecho en España el Instituto Juan de Mariana, Mitos y Realidades del Estado Emprendedor, para contraargumentar el libro de Mazzucato. Entonces, lo dejo ahí, el que tenga más interés puede buscarlos en Google, están disponibles ambos informes. Entonces, el Estado, como bien explicaba antes en el caso, por ejemplo, de las subvenciones a las energías renovables, donde el Estado quita dinero y lo pone en otro sitio, crea cosas y puede crear algunas cosas nuevas. O sea, imaginemos que el Estado de Estados Unidos, voy a poner Estados Unidos como un país más innovador, pues coge, yo qué sé, 300.000 millones de dólares para contratar a los 1.000 mejores ingenieros de Google, 1.000 mejores de Apple, 1.000 mejores de Microsoft, etcétera, y los pone en un sitio a innovar para Internet, para tal. ¿Saldrá algo? Pues seguramente saldrá algo nuevo, porque estás poniendo a trabajar a decenas de miles de personas de los mejores en su campo. Lo hace el Estado. Pero, de entrada, la organización que cree el Estado será mucho menos incentivante hacia crear e innovar que si esos ingenieros siguieran en sus propias empresas. Digamos que al contribuyente le sale caro, muy caro, porque además está financiando algo que no es ineficiente. Pero claro que pasan cosas, como si surgen cosas que puede hacer el Estado, podemos agarrarnos a que el Estado puede ser emprendedor, pero realmente no lo es. Destruye valor, destruye el dinero del contribuyente y lo que crea tiene un coste tremendo para la sociedad. Destruye más y lo hace con menos eficiencia. Estamos ya finalizando nuestra conversación, pero yo no resisto el preguntarte sobre una conferencia tuya muy, muy vista en YouTube en relación a cómo someter a los políticos y a los estados a la competencia. A mí me parece que, bueno, es parte también de este proceso, el hecho de que los políticos y los estados también pueden ser sometidos a competencia y en tal sentido dejar de ser el lastre que generalmente son en estos procesos. Me gustaría que nos comentaras un poco esta conferencia tuya y que nuestros amigos, bueno, se pongan a buscarla en YouTube. Muy bien, siempre y cuando les convenza a estos amigos en estos 2 minutos que voy a usar ahora. Los políticos, por lo menos en España y en la mayoría de los países desarrollados, nos quitan el 50% del fruto de nuestro trabajo. ¿A quién? ¿A los ricos? No, a todos. En España, a una persona que gana el salario mínimo, que son 900 euros al mes, el Estado le quita el 50% del fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa está pagando por él también las cotizaciones sociales, la seguridad social, encima de esos 900, que son otros 600, 700 euros al mes. Luego de los 900 pagas impuestos, poco, si eres 900 pagas poco, pero pagas el impuesto de las ganancias, de la renta a las personas físicas, pero de lo que te queda pagas de media el 15-20% de impuesto del valor añadido, el impuesto de hidrocarburos, el impuesto de tu piso, de tu vivienda, etcétera, y al final te queda menos del 50% de lo que la empresa paga por ti. Y si haces el análisis con alguien que no gane 900 euros, sino 3.000, 5.000 o 10.000 al mes, pasa lo mismo. ¿Y quién pone esa raya del 50%? Y esta es la clave. La raya entre los políticos y la sociedad productiva la ponen ellos. ¿La van a disminuir en su contra? Nunca. No van a hacer que esa raya disminuya. De hecho, lo que han hecho a lo largo de los últimos 100 años es aumentarla. ¿Crea eso riqueza? Aquí hubo un mantra, ahora ya no sucede tanto en España, pero se decía, hay que subir los impuestos porque mira a los países escandinavos con impuestos muy altos, qué bien les va, sin pensar que esos países no son ricos por tener impuestos altos,
sino que gracias a que son ricos porque tienen mucha más libertad económica en sus empresas y en el mercado laboral, pueden tener altos impuestos. Si subir los impuestos fuera a hacerse rico, mañana lo podrían hacer Cuba y Corea del Norte, y me parece que no es el caso. Entonces, los políticos ponen la raya entre ellos y nosotros. Y hay otra cosa que sucede también, y es que los políticos tienen una serie de aparentemente comisiones independientes, la Comisión de la Bolsa y del Mercado de Valores, el Tribunal Constitucional, en Justicia, la Comisión de la Energía, que yo conocía porque era uno de los sectores donde trabajé, pero todas esas personas que en teoría son comisiones, en teoría independientes para controlar a los políticos, la nombran los políticos, con lo cual no son independientes. Por eso digo que no hay forma de controlar a los políticos. La mejor que yo conozco es tenerlos en competencia, como tú bien decías, unos con otros. Y eso es lo que hace Suiza, que es el único país que conozco donde las provincias que se llaman cantones y los municipios, que también recaudan impuestos a las empresas y a las personas físicas, tienen libertad total de fijar el nivel de impuestos. Más o menos los impuestos que pagas en Suiza es 1/3 a nivel federal, a nivel de país, que eso es lo mismo, es progresivo, pero vivas donde vivas, con tu salario pagas la misma cantidad, da igual donde vivas, pero según el cantón donde vivas, la parte cantonal puede ser el triple en Ginebra que en Zúrich, por ejemplo. Y la parte municipal también. Con lo cual, al final, los impuestos, según donde vivas en Suiza, puedes pagar más del doble en un municipio que en otro. Y lo importante es que si tu cantón y tu municipio te sube los impuestos, puedes alquilar una vivienda a 10 kilómetros en otro municipio, en otro cantón. El transporte público en Suiza es muy bueno, mantienes tu trabajo, mantienes tus amigos, mantienes tu familia, y los políticos lo saben. Saben que si no son eficientes en los impuestos que cobran y los servicios públicos que dan y la calidad, la gente se le puede ir a otros cantones. Y eso hace que los políticos estén sometidos a la competencia, trabajen mejor, sean eficientes, sean menos corruptos, etc. Y el sistema que hay en Suiza, que lo conozco muy bien, lo explico en esa conferencia porque viví varios años, es el sistema del mundo, que no les gusta a los políticos. En Europa no gusta a los políticos que exista Irlanda, porque Irlanda ha crecido mucho a base de atraer empresas e inversión bajando impuestos y manteniendo impuestos bajos. Los políticos lo que querrían es un cártel, donde los impuestos en todos los países de alrededor sean los mismos, para que no se me vaya nadie al país de al lado porque tiene mejores condiciones. Sin embargo, tener un cártel está prohibido en cualquier estado, pero para los propios políticos no está prohibido. En la Unión Europea lo que querrían es tener un cártel. En Estados Unidos también hay un poco este efecto, no tanto como en California, pero porque también los estados tienen facilidad de poner impuestos, hay un pequeño margen. California los tiene más altos que Texas de modo sistemático, y California lleva 10 años perdiendo población y Texas lleva 10 años ganando población. Y al final todo esto se va sabiendo a día de hoy, y la gente se va a ir moviendo a los países o dentro del país a donde pueda, donde haya las mejores condiciones. Pues muchas gracias, doctor. Realmente nos diste un atisbo de muchas cosas muy importantes, y estoy seguro que, bueno, va a generar el interés, la discusión, la reflexión de muchas personas que nos están viendo. Yo te agradezco mucho tu tiempo, la generosidad de tu tiempo y de tu talento para darnos esta charla, en donde, bueno, entramos en algunos temas muy importantes. Y bueno, a nombre de Somos Innovación y de México Libertario, te damos las más cumplidas gracias, doctor Sanz. Yo les agradezco mucho a ustedes por darme también esta oportunidad de seguir dando la batalla por las ideas de la libertad. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Y bueno, a nombre de México Libertario, yo invito a todo nuestro público a que nos siga en las redes sociales, en las actividades que semana a semana realizamos, y son muchas,
muchas para una organización que, bueno, que no recibe ni subvenciones del gobierno, ni de grandes empresarios, generalmente coludidos con el Estado, ni de partidos políticos, ni de políticos allí agazapados. Yo le agradezco mucho al público y que nos siga y siga también las actividades de Somos Innovación en las redes sociales. Hasta luego, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.